¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es Plenario. Estamos aquí en una jornada muy especial. La jornada, sobre todo, para toda la política en general y para el oficialismo en particular, porque, bueno, esta noche finalmente llega el momento en el cual, un momento que había anunciado el presidente de la Nación allá por el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa, cuando habló de lo que se denominaría el Pacto de Mayo. En ese momento lo puso con condicionantes, estaba condicionada a la aprobación de la ley de bases y bueno, finalmente no fue en mayo, pero sí, bueno, se postergó, será finalmente esta noche pasada las 24 y bueno, finalmente tendrá lugar la firma del Acta de Mayo, bueno, un tema del cual hemos hablado durante los últimos programas, donde hoy hablaremos también, detallaremos cuáles son los 10 puntos que bueno, van a firmar, y hoy estamos aquí con uno de los diputados nacionales. Va a haber muchos diputados presentes, muchos senadores también presentes, y el diputado Ardoin. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué cuenta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo esperan allá en Tucumán entonces esta noche, ¿no? La verdad que sí, un momento como dijiste vos, se postergó, quería ser el 25 de mayo, va a ser el 9 de julio, pero bueno, me parece que es un momento muy importante para la Argentina, para el momento que está viviendo la Argentina, y la verdad que poder estar ahí va a ser muy importante. De hecho, el gobernador de La Pampa ya anunció que no iba, así que no sé cuántos pampeanos vamos a hacer, yo quiero ser uno de esos. Así es, bueno, esto es en vivo, ahora son las 15 y monedas, y bueno, entonces ¿a qué hora salen justamente para allá, para Tucumán? De acá del Congreso salimos a las 5 de la tarde, creo que el vuelo es a 19 horas, así que estaremos 21 horas más o menos allá, bueno, esperando la vigilia, así que nada, ansiosos y con ganas de estar presente. Para un grupo de diputados del PRO, después vuelven todos juntos, más o menos eso es un poco la idea, a las 3 de la mañana estarían volviendo. Sí, vamos varios del PRO, pero creo que van de todas las fuerzas políticas. Hoy también hablaba con algunos de la Libertad Avanza, que viajan en el mismo vuelo, y volvemos también a eso de las 5 de la mañana, así que es un viaje medio rápido, pero vuelvo a resaltar la importancia de poder estar presentes en Tucumán. Por eso, ¿cuál es la relevancia que tiene esta fecha? Que justamente lo que decíamos, el presidente de la Nación había puesto para el 25 de mayo en su momento. Después fue una muestra de pragmatismo, de hecho, eso de estirar los tiempos a cuando, bueno, esperar a cuando el Congreso finalmente alumbrara esas leyes que justamente hoy fueron promulgadas. Te lo puedo decir a título personal, porque por ahí si involucro a todos no los represento, pero me parece que Argentina hace muchos años que está pidiendo un par de reglas para ponerse de acuerdo, para salir adelante. Muchos presidentes lo han nombrado, pero nunca se sentaron a conversar. Acá hay un presidente concretamente que los invita a todos los gobernadores, a los 24, de hecho van 17 hoy a la noche, a sentarse a conversar en 10 puntos, que me parece que es imposible, repasando uno por uno, decirles que no a alguno. O sea, cuando vos decís equilibrio fiscal, propiedad privada, educación, reforma tributaria, reforma previsional, acuerdo con los gobernadores para explotar los recursos naturales, bueno, coparticipación, creo que no puede haber ningún gobernador que no esté dispuesto a sentarse a hablar de coparticipación y ver con qué podemos vivir cada provincia sin depender tanto del Estado o de si el presidente es amigo o contrario en su momento, como lo hemos vivido en gestiones anteriores. Entonces, me parece que decirle hoy no al gobernador, de hecho, la mayoría de los gobernadores van a estar presentes, me parece un desacierto. Mencionaba recién al gobernador de su provincia, Sergio Silioto, que no va a ir. ¿Cuál es el argumento para no ir? No, bueno, eso habría que preguntarle a él. ¿Qué dijo él especialmente? Bueno, ¿dijo algo? Dijo que no fue invitado, pero la invitación es pública, está en todos los medios. No, yo creo que ahí me das pie para hacer una diferencia muy importante entre el que se diferencia del gobierno, porque no comulga con todo, pero quiere que le vaya bien. Se habla de una oposición, pero se habla de una oposición que quiere que al presidente le vaya bien y le da las herramientas, al que está jugando un partido totalmente distinto, y ahí hay algunos gobernadores. Me viene a la mente el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el de La Pampa, que yo creo que no están esperando que le vaya bien. Hay un proyecto político, y es respetable, no tienen por qué coincidir, pero son proyectos políticos totalmente distintos.
cuando el presidente actual habla de equilibrio fiscal, de vivir con lo propio, de cuidar las arcas del Estado, la escuchábamos a la ex vicepresidenta diciendo que hay que emitir para que la gente salga de la pobreza. Bueno, son dos modelos totalmente antagónicos. El presidente fue un paso más allá, inclusive respecto a eso de que no quieren que le vayan bien. Él, en ocasión del debate en el Senado, habló de un intento de golpe de Estado. ¿Les parece a ustedes en el PRO que algo de eso hubo en esa ocasión? Fue muy violento lo que se vivió mientras estaba la ley en el Senado. Ya lo habíamos vivido con Macri, con las 14 toneladas de piedras. Es muy difícil evaluarlo. Por ahí golpe de Estado suena muy fuerte, pero no me imagino que hubiese pasado si esa multitud que está armada, que está dirigida, porque venían con piedras, venían con palos, en su momento venían con morteros, hubiesen ganado la calle. Y no sé qué hubiese pasado si la ley no hubiese salido. Vos pensás que la ley fue muy pareja, tuvo que definir la vicepresidenta, capaz que hubiese sido otra Argentina. Por ahí el golpe de Estado es muy violento, comparándolo con otras historias trágicas de la Argentina, pero claramente si no se hubiese aprobado la ley bases y si la calle le hubiese ganado al orden, o sea, si ese boicot, como nos pasó a nosotros con las piedras, le hubiesen ganado a la democracia, no sé qué hubiese pasado. Finalmente se aprobó entonces la ley de bases. Bueno, ahora ese fue una suerte de punto de inflexión para este gobierno, fueron las primeras leyes que consiguió. ¿Qué viene ahora a nivel legislativo? Bueno, nosotros lo dijimos desde el PRO, o sea, tenemos, por eso hago la diferencia entre esa oposición que quiere que le vaya mal y una oposición más responsable como la nuestra, que intentamos desde el primer momento darle las herramientas al presidente para gobernar, con muchísimas modificaciones. Vos pensás que en la primera ley bases, que eran más de 640 artículos, no había movilidad jubilatoria, se aumentaban las retenciones de las economías regionales, bueno, un sinnúmero de cosas que nosotros pudimos incidir para hacer una ley muchísimo más viable, y fue la que aprobó las dos cámaras. O sea, ya esta no es una ley del presidente o de la Libertad Avanza, esto es lo que la Argentina, a través de sus representantes, está dispuesta a tolerar, porque una mayoría la aprobó en las dos cámaras. ¿Qué se viene ahora? Bueno, ahora tenemos muchísimos temas en lo personal, economías regionales, luchar por la barrera fitosanitaria del río Colorado, que nos impide pasar carne con hueso a la Patagonia. Hoy estuve con el embajador de Japón por el mismo tema. Japón sería la clave porque está comprando carne libre de aftosa sin vacunación en el sur y no quiere comprar en el norte, o sea, del río Colorado para arriba, cuando libre es libre. O sea, la Argentina es libre con o sin vacunación. Bueno, Japón en eso se está aprovechando y está haciendo una diferencia que nos está generando mucho ruido, porque tenemos una barrera interna cuando nosotros estamos pidiendo, o el presidente está pidiendo abrir, eliminar barreras, ganar mercados. Bueno, creo que es una batalla muy grande. Por supuesto, reforma impositiva, reforma laboral, baja de impuestos. Creo que se vienen un montón de temas a partir de haberle dado las herramientas al presidente con su ley bases. Los últimos días el PRO estuvo envuelto en un clima de internismo, justamente a partir de la elección de la asamblea, los designados como la asamblea del partido. ¿Qué situación impera en el PRO? ¿De qué lado se ubica usted en todo caso en esa interna abierta que se está dando? ¿Y cuál es el destino en todo caso del partido? Bueno, muy amplio, muchas preguntas, pero te las agradezco. La verdad que me gusta la pregunta. Lo primero es la importancia que tiene en esto de que el presidente no tenga mayorías, la importancia de las distintas representaciones, y el PRO es una de esas. Que de hecho creo que fuimos parte importante para poderle darle gobernabilidad, que la ley prosperara. Hoy es muy importante que Mauricio vaya a Tucumán, es de los pocos expresidentes que van a estar presentes, o sea, claramente el PRO quiere que al presidente le vaya bien. ¿Qué pasó el sábado? El viernes fue definir las autoridades con dos modelos, uno el de Mauricio Macri, respetando los valores del PRO, ¿por qué nos sumamos al PRO? Queremos que al gobierno le vaya bien, pero somos oposición. Y del otro lado estaba la postura más de Patricia Bullrich, que
por el lugar que ocupa y la responsabilidad que tiene y el trabajo excelente que está haciendo en el Ministerio de Seguridad, se la ve muchísimo más pegada al gobierno nacional y al presidente. Bueno, ganó por alta mayoría, porque eran 150 asambleístas de 170, que preferimos elegir el camino de Mauricio de dar todas las herramientas al gobierno nacional, pero cuidando esos valores. Que lo hablábamos hoy fuera del aire. Esos valores son el diálogo, el consenso, llevarnos bien con los vecinos, el diálogo con los gobernadores. Entonces, en muchísimas cosas haríamos lo mismo, pero de distinto modo. La ministra Patricia Bullrich, que usted la mencionaba recién, dijo justamente que habló de un partido chiquito, hizo referencias bastante críticas al partido que ella presidía hasta hace 10 minutos, y justamente, bueno, le respondió Martín Chiesa en su momento, pero bueno, ¿qué le hace bien al partido ese tipo de cosas? ¿Cómo queda un partido después de semejante clima de internismo, que en una autocrítica también fue lo que vivió un poco durante los últimos 4 años? Bueno, tenemos que aprender. El año pasado con la interna nos fue muy mal. Nosotros estábamos preparados para hacer gobierno. Patricia era la candidata indiscutida. Veníamos de elecciones internas donde teníamos más de 10 gobernadores. En el caso de La Pampa teníamos 36 intendentes de 80. Realmente estábamos preparados, pero bueno, la gente eligió un cambio más profundo del que podíamos dar. Con respecto a lo que está viviendo ahora, yo creo que, y vuelvo a decir, la conozco bien a Patricia, sé de su fortaleza, va a estar en el PRO y está haciendo, y vamos a hacer más grande el PRO. Había disputas internas porque había distintos puntos de vista, pero ahora hay un solo modelo, que al gobierno le vaya bien, y la diferencia era, lo hacemos al cambio desde adentro o apoyando, como salió en este momento, desde el PRO. Pero no dudo de la fortaleza del PRO. No creo que sea un partido chico, vuelvo a decir. Tenemos muchos gobernadores, tenemos mucha responsabilidad en muchísimas intendencias. Lo vimos acá en la Cámara con senadores y diputados que han aportado muchísimo. No quiero nombrar algunos porque se van a enojar otros, pero muchísima experiencia de legisladores que han hecho un gran trabajo para la ley bases, y creo que tenemos muchísimo para aportar, y bueno, ese es el desafío que tenemos. Muy bien, muchas gracias, diputado. No, muchas gracias a usted como siempre. Y suerte hoy en Tucumán, justamente, y que descansen después, que se recuperen el día. La jornada es muy larga, evidentemente. Es larga, pero es un momento histórico y no me lo podía perder. Muy bien, bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, hablábamos con el diputado Martín Arduain, y bueno, respecto de todo, bueno, lo que va a ser la firma del acta de mayo, que justamente hoy se va a dar, bueno, y por supuesto el tema de lo que viene a nivel legislativo y la interna del PRO, que bueno, él nos daba su parecer al respecto. Vamos a ver cómo está el clima en esta jornada, esta fría jornada. 8 grados en este momento y en la ciudad de Buenos Aires, y esa es la máxima que está prevista para esta jornada, una mínima de 1 grado. Y bueno, para mañana los datos no son mejores, bueno, son 8 grados, sigue la máxima. Yo esperaba un poco más realmente, pero bueno, es lo que hay. 2 grados la mínima, y para el miércoles 9 grados, bueno, mejoramos un poquito, y seguimos con los 2 grados, y para el resto de la semana la verdad que las perspectivas, yo miraba el tiempo extendido y las perspectivas no son mejores, pero bueno, aquellos que integran el team de invierno están felices, pero por lo menos, bueno, van 2 semanas consecutivas de días brillantes, eso sí, que nos protegen un poco más de tanta adversidad climática. Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, ahí estábamos escuchando al diputado, que hay mucha expectativa por la vigilia, un formato nuevo en esto de la previa a una fecha patria, mucha actividad mañana también acá en Buenos Aires, así que vamos a estar charlando un poquito sobre la vigilia, el pacto de mayo / julio y el desfile de mañana, ¿no? Así es, eso es lo que nos espera. Sebastián, ¿cómo va? Bien, todo bien, José. Bueno, sí, exactamente, el pacto de mayo va a dominar un poco lo que es esta semana, y por supuesto también una semana muy marcada por el desembarco de el Terminator de la Desregulación Económica, el flamante ministro de Transformación Económica y de Desregulación, Federico Sturzenegger, que no viene justamente del futuro, viene más bien del pasado, porque ya fue parte
del gobierno de Fernando de la Rúa, donde fue autor o en todo caso colaboró con el megacanje. También estuvo en el gobierno de Mauricio Macri como presidente del Banco Central y ya explicitó los lineamientos centrales de cuál va a ser la agenda de esta cartera clave que se incorpora al gabinete, que tiene que ver con dos mandatos especialmente que le comunicó el presidente Javier Milei. Una es la liberalización de la economía y la otra es la desburocratización del Estado, que es ni más ni menos que la reforma del Estado contenida en la ley bases. Lo que va a hacer Federico Sturzenegger es a darle instrumentalidad, a aplicar, y esto va a tener un correlato claramente aquí en el Congreso Nacional, porque hay una agenda legislativa que ya empezó a desgranarse. De hecho, lo comentó el ministro, el flamante ministro, que tiene que ver con esto, ¿no? Esto que decíamos, la ley hojarasca. Este es el pintoresco nombre con que bautizó el ministro. Una ley para remover las principales leyes que él considera que están vetustas y obsoletas. Y después también habló de una modernización de la justicia, por ejemplo, la digitalización de los expedientes, los divorcios simplificados, también el juicio por juras. Bueno, una batería de medidas que se van a ir desplegando a lo largo del año, pero bueno, asoma entonces un semestre muy agitado, muy sacudido también por propio, digamos, también inherente a lo que es la disputa política y también el proceso económico, que no está exento de turbulencia. Así es, bueno, eso es la novedad de los últimos días, fue justamente lo que decía Sebastián, fue la llegada al gobierno, finalmente la jura de Federico Sturzenegger el viernes pasado. Y bueno, los anuncios que ya empezó a hacer, lo hizo por Twitter, después por declaraciones que hizo hoy temprano también, y bueno, fue adelantando un poco la agenda legislativa, así que es un personaje del que vamos a hablar mucho a lo largo del año, justamente porque bueno, tiene que ver con todas las reformas que quiere hacer este gobierno. Bueno, él es la espada visible, o la principal espada en ese sentido. Ayer lo escuchaba a Melconian, sí, quien hubiera sido ministro de Economía si hubiera ganado Juntos por el Cambio, y él decía justamente que, bueno, obviamente lo conocen a Sturzenegger, y que ese plan era el que había elaborado para Patricia Bullrich. Claro, esa foto donde se lo ve a él trabajando sobre qué era lo que había que quitar, qué era lo que sobraba, ese trabajo previo se lo había hecho a Patricia Bullrich. Claro. Bueno, después lo guardó y con el DNU fue lo primero que se vio, o sea, ahí surgió, ¿se acuerdan el día de la presentación del DNU? Que estaba Federico Sturzenegger, es un personaje que ahora está en lo formal, pero que durante el primer semestre ya lo vimos como protagonista, y ahora un poco más responsable de este ministerio, porque bueno, antes estaba un poco en las sombras, ahora por ahí puede venir al Congreso, ¿no? En el segundo semestre seguramente va a ser citado. Él fue uno de los autores de la ley bases, ¿no? De aquello, lo que prometió Federico Sturzenegger es que va a llevar adelante, va a impulsar toda esa agenda que fue corrida, que fue dejada a un lado, producto de las negociaciones con los bloques dialoguistas que no quisieron, por ejemplo, avalar un paquete de privatizaciones más amplio, como la privatización de Aerolíneas Argentinas, del Correo, bueno, también la reforma electoral. Fueron una serie de reformas las que fueron desplazadas de la centralidad del debate, producto de los filtros que se fueron poniendo, y de esos embudos quedó una versión un poco más reducida, un poco más refinada de la ley bases, pero el gobierno no quiere resignar en esos objetivos económicos, y Federico Sturzenegger le va a dar mucho impulso y va a trabajar codo a codo con los referentes del oficialismo aquí en la Cámara de Diputados para llevar adelante esa agenda. Así es, sí, bueno. Y veamos entonces, hoy finalmente llegó el día que no es de mayo, pero hoy se suscribirá el acta de mayo. Y bueno, recordemos entonces qué es lo que dicen los 10, si les parece, los tres juntos. Vamos a recordar un poco los puntos principales. Es un decálogo de propuestas para gobernar, justamente, partiendo de la base de la inviolabilidad de la propiedad privada. Ese es uno de los puntos de partida. Los principios libertarios, digamos, ¿no? Claro, totalmente. En esa coinciden prácticamente todos, diría, por lo menos. Sí, no sé si Nicolás del Caño está de acuerdo, pero bueno, te está escuchando en este momento. Bueno, como una base del Estado, digamos, sería más.
Sí. El equilibrio fiscal innegociable es el segundo punto de este Pacto de Mayo. El tercero es la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Y ahí ya vamos Eso a... es como una propuesta de gobierno, claro, exacto. Directamente, No. sí. No, evidentemente que está bien. Ahí sí, muchos coinciden, algunos con objeciones. Algunos de los que no van a estar seguramente tienen alguna objeción en cuanto a que te dicen, te pueden plantear, y bueno, y si tenés una pandemia, ¿qué haces? Por ejemplo, así, una situación extrema. Y bueno, está bien, pero tenés que, como propuestas para gobernar, me parece que vale la pena. Ahora, la cuarta es aquella que introdujeron a partir de una propuesta del radicalismo, Sí, ¿no? exacto. Propuesta medio exigencia, ¿no? Propuesta medio exigente, condición, le podemos decir también. Mira, la verdad que me gustaría sumarse, pero ¿qué te parece si sumás a la educación también? Después de, bueno, en realidad es como raro tener que negociar por incorporar tema educativo en 10 puntos básicos. Parece que el gobierno finalmente le dio su lugar, hubo un anuncio en San Juan, se reforzó este tema y más o menos quedaron todos conformes, me dio la sensación. Sí. Vamos a ver, yo calculo que la segunda mitad del año va a haber temas educativos acá en el Congreso. Algunos observan el hecho de que, bueno, leámosla entonces, una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna con alfabetización plena y sin abandono escolar. Y el hecho de que, bueno, y la universitaria le dicen que no la mencionan. Estamos en los temas con los fondos, estamos en un Claro, conflicto ahí. ya se nos Vamos hasta la complica. secundaria. Dice. Vamos a la quinta propuesta del Acta de Mayo, que tiene que ver con una reforma tributaria, ¿no? Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Esa es otra de las propuestas. Todos los gobiernos promueven una reforma tributaria. Sí. O sea que esto no es ninguna novedad, en esto tendrían que estar todos de acuerdo y bueno, habrá que ver qué tipo de Sí. propuestas terminan. Pero para este gobierno en particular es una de las puntas de lanza para Sí. sanear la economía. De hecho, va a ser objeto de el trabajo que van a estar llevando conjuntamente. Hay que ver si se solapa, ¿no? El ministro de Economía, el Messi de las finanzas, ¿no? Sí. Luis Caputo con Federico Sturzenegger. Es un tema que ocupa parte de las competencias de ambas carteras y hay que ver cómo articulan. Digo, no tuvieron fricciones en el pasado. Esperemos que esta vez logren sobrellevar y poder armonizar esas diferencias y poder mancomunadamente llevar adelante esta cuestión para tener una reforma tributaria que esté a la altura de lo que demanda esta etapa histórica. Tampoco están todos de acuerdo sobre reducir la presión impositiva. Sí, modificar quiénes y cuánto tienen que contribuir, pero no reducir. Es verdad. ¿No? Me Es parece verdad, ahí sí, también. yo sacaría una reforma tributaria que simplifique la vida de los argentinos. Hasta ahí están de acuerdo todos. Sí. Que reduzca la presión en general, como lo que está diciendo el gobierno, que una vez que llega también a la Casa Rosada ve que no es tan fácil, ¿no? Y hasta ahora no. Por ahora No no ha se sido. pudo. Veremos si eso arranca con la Sí. eliminación del impuesto país. Exacto. Veremos si- De hecho, un tributo que subió, que se reinstaló, es el impuesto a las ganancias, ¿no? Es un impuesto. también, Ujú. claro. Por eso, una vez, digo, la realpolitik, el pragmatismo te lleva también a hacer concesiones respecto de tus valores filosóficos, ¿no? Con los que llegó el gobierno. Y bueno, darse cuenta también de la importancia de no afectar la recaudación, que es en definitiva con lo que vas a poder sostener las políticas de Estado. Ahí llegamos a la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. También hay muchos de acuerdo con este tema, pero bueno, rediscutir la coparticipación federal es un poco una mancha venenosa, me parece, para la política. La séptima propuesta tiene que ver con, veámosla. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Bueno, veremos a ver qué opinan las provincias argentinas, los gobiernos. No todas opinan lo mismo. No. Bueno, casi todos los gobernadores avalaron el RIGI, ¿no? El régimen de incentivos a las grandes exportaciones, que está muy en sintonía con este punto, este pilar básico de Sí, igual generalmente Pacto de Mayo. las que no avalan la explotación son las que no tienen los Claro, recursos. no Así tienen que nada que claro. explotar. Así Yo es. ya vimos, por ejemplo, en el Senado, en la Cámara de Diputados, Carolina Moisés levantando la mano a favor de este punto, diferenciándose de Unión por la Patria. Digo, los gobernadores jugando fuerte, incluso aquellos que son de signo político contrario a la actual administración central, también a favor de este punto de una explotación
de los recursos naturales, que son los que en definitiva aportan divisas que son necesarias para el autoabastecimiento económico. Claro, la 8 es a lo mejor la explicación por la cual la CGT hoy no quiere estar, una reforma laboral moderna, la 8 es, vamos al punto 8, una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. En realidad, en rigor, la palabra moderna está como para que lo entiendan todos y todos aquellos que siguen reivindicando leyes que tienen 40 años, 40, 50 años, pero bueno, veremos en todo caso que si se ponen de acuerdo todos. Una reforma previsional es la 9, que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron. A esta la recortaron un poco porque el original decía otra cosa, decía que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporten, y permita a quienes prefieran suscribirse un sistema privado a un sistema privado de se perdió en el camino. Claro. Igual también está complemento al anterior. El trabajo formal es el que permite la sostenibilidad del sistema previsional. Claro. Van de la mano, totalmente, ¿no? Sí. En efecto, así. Y la última, sí, antes de irnos a la tanda, es la 10, la apertura al comercio internacional, de manera que Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Esto deberían coincidir todos, pero no es tan así. Evidentemente, ¿cuál quedó afuera de este decálogo de mayo? Es una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y representados. En definitiva, eso lo van a hacer, va a venir fuera del acta, va a venir como una ley seguramente, así que bueno, había que insertar a la educación, bienvenido sea eso. Tenía eso. que ser 10, así que... Tenía que ser 10. Me quiero corregir y no quiero que pase largo. Senadora Carolina Moisés, antes la mencioné como diputada, porque fue efectivamente diputada, nada. Fue diputada hasta hace 5 esa aclaración minutos. Para que no queden dudas. Así es, bueno, vamos a una tanda y ya seguimos analizando lo que va a ser esta jornada histórica. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Seguimos con plenario en esta jornada que antes del corte definíamos como histórica y bueno, justamente lo es de alguna manera. Se va a firmar esos 10 puntos, ese acta con 10 puntos que acabamos de mencionar, antes del corte leíamos y pero esta semana en la Cámara de Diputados también va a haber actividad en las comisiones antes de ingresar ya a una suerte de receso de invierno, pero bueno, una de las comisiones que se va a reunir es la Comisión de Discapacidad y de eso nos va a hablar Daniela. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, el próximo jueves, no es el miércoles, ahí que está mal la plaquita que mandamos. El miércoles es un día que hay bastante actividad, creo que es lo último, porque después queda alguna cosa no oficial, pero el miércoles es el último día que hay una agenda de comisiones. Y un receso que es, por un lado, tiene que ver con los tiempos del Congreso y los formales y los trabajadores, pero por otro lado también de parte de los legisladores que dijeron, bueno, vamos a bajar un cambio después de la ley de bases, pidieron un poquito que baje la actividad para poder, hoy también lo decía el diputado Ardojain que estuvo acá, hoy algunos vuelven en vuelo 3, 5 de la mañana, mañana sigue la actividad del 9 de julio, entonces bueno, bajar y reorganizar un poco todo para ver cómo sigue la agenda. El próximo miércoles hay una reunión de la Comisión de Discapacidad que preside Daniel Arroyo, el diputado de Unión por la Patria, siempre ligado a los temas sociales. Este año, bueno, ahora con esta Comisión de Discapacidad y un tema pendiente que es la modificación de la ley 24.901 que tiene que ver con esto de las prestaciones y de las terapias y las rehabilitaciones y cómo funciona ese sistema que combina al Estado con las obras sociales, con las prepagas, con
también el sistema público de salud, las familias y generalmente, nos generan los niños, pero también personas discapacitadas durante toda su vida adulta, como ese sostenimiento. Ya cuando hablamos acá en el Congreso de una ley que tiene que ver con temas de salud y temas sociales y decimos 1997, ya nos damos una idea de que algo viejo tiene que estar sí o sí, porque en estos temas se requiere actualización, se requiere estar, digamos, no por falta de voluntad, sino que van surgiendo cosas nuevas, hay otros abordajes, hay otras experiencias internacionales que obligan a revisar lo que se está haciendo acá, y ya 97, ya estamos próximos a las 3 décadas y es un tema que está viejo. Y ahí, bueno, a ver, les voy a contar un poquito, es un resumen un poquito de distintos proyectos de ley que se van a tratar el miércoles, proyectos e invitados que va a haber el miércoles en esta comisión de discapacidad, por la idea de modernizar las prestaciones y la forma de cómo se dan esos servicios para quienes necesitan tomar, como decía, terapia, rehabilitación, transporte, educación especial, acompañantes, bueno, un montón de acompañantes terapéuticos también, un abanico que en las últimas semanas estuvo bastante movido el ámbito de la discapacidad porque se habló de este decreto para desregular las prestaciones de discapacidad. Por ahora no hay nada sobre eso. Sí hubo un cambio la semana pasada de la Agencia Nacional de Discapacidad, pasó del ámbito de la jefatura de gabinete, pasó al área de salud. Todavía no se puede evaluar si está bien o no. Se va a ver. Hasta ahora lo que se está dando con este gobierno es que en algunas cosas que reciben cuestionamiento respecto de que, bueno, lo van a eliminar, siempre han negado hasta ahora todo, así. Sí. Lo que sí se está dando en algunos casos es que, bueno, que se transfiere, en muchos casos a las provincias, o sea, bueno, arréglense. Sí. Y en otros casos el hecho de que se dicen, según las críticas, dicen, bueno, se desfinancia también, que es una manera. Se desfinancia o lo que se hablaba esto de regular el nomenclador, esto es lo que está ahí, el nuevo sistema de actualización, dice, bueno, quien tiene la prepaga más cara le va a pagar más caro a quien le brinde la terapia, por ejemplo, a quien le brinde fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional, bueno, y el que tiene una obra social de menor rango, porque sabemos que hay rango, y quien tiene incluso servicios públicos, bueno, a ese profesional se le va a pagar menos. Algo como lo que ya está pasando en salud en general, pero que hasta este momento, en el área de discapacidad, por ahora es universal. Todos los profesionales cobran lo mismo, con trampitas, porque se está pagando poco, entonces hay algunas variantes para, bueno, acceder más o menos a algo que sea todos lo mismo. Me quedó igual una placa anterior, la placa anterior que lo que dice estas leyes habla de esto, brindar información a las personas con discapacidad. Una cosa es estar, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde tenés cerca las posibilidades de acceder a las prestaciones. Otra cosa es en el interior, donde no hay variedad, no hay información sobre el abanico de posibilidades que hay para avanzar con un tratamiento. Esto importa también ampliar los sujetos obligados y las obras sociales, porque como como lo que se habló el viernes en la Comisión de Salud en Tucumán, el sistema de salud está quebrado. Entonces, como son estas fuentes de financiamiento, cómo racionalizar las prestaciones también para que alcance, para que se pague lo más rápido posible, que es una de las quejas más frecuentes. Se pagan a los prestadores 60, 90 días, las actualizaciones de la inflación venían llegando tarde, cuando te llega la actualización ya pasaron 2 o 3 meses de que lo tenías que cobrar. Entonces ahí habla de algunos sujetos nuevos, por ejemplo la obra social del Poder Judicial, que parece que por ahora no está involucrada en estos temas. Y seguimos ahora sí con la otra, crear un nuevo sistema de actualización del nomenclador y garantizar la cobertura universal, que en la ley está previsto, pero sabemos que a veces las leyes en la práctica cuestan un poquito más, entonces por ahí reforzarlo, mejorar las fuentes de financiamiento, ver cómo, lo que está pasando también con las prepagas. A veces es muy amplio todo lo que es obligatorio, entonces las prepagas dicen nosotros no alcanzamos a cubrir todo lo que estamos, por ejemplo, el transporte en discapacidad es de lo que se lleva más dinero
ver cómo se puede mejorar o aunque sea optimizar esas prestaciones. Y bueno, ¿qué pone el Estado, no? También Claro. de esto. Que en realidad muchas veces las obras sociales son nexos, pero la mayoría de las prestaciones las paga el Estado. Y ahí, como les comentaba hace un ratito, va a haber, entre otros, proyectos de María Luisa Chomiak, de Unión por la Patria, de Natalia de la Sota, de Hacemos Coalición Federal, y de Daniela Arroyo, de Unión por la Patria y titular de la comisión, que es un tema que se empieza a tratar. Yo creo que va a ser un tema de conversación del segundo semestre, porque esto se trabaja mucho, surge mucho de la sociedad civil, de las organizaciones, agrupaciones de padres, que el año pasado hubo un tratamiento de ley para la modificación del CUT, del Certificado Único de Discapacidad, todo surgido de parte de quienes del día a día están trabajando con esos temas, con las dificultades. Yo les cuento, yo tengo un hijo discapacitado, entonces estoy muy al tanto de todo esto y me interesa, la verdad, siempre contar estos temas. Y que va en paralelo también a el tema de la salud mental, que tampoco terminó de resolverse acá en el Congreso y que está pendiente, así que una agenda que otra vez se vuelve a tratar acá en diputados, a ver si con invitados se va confluyendo hacia un proyecto por ahí, como decía, que vaya sumando. Generalmente en salud y en estos temas, los proyectos más que dictamen de mayoría o de minoría se van conformando, ¿no? Con propuestas de todos para poder llegar a algo que sirva, que cuando se ponga en práctica realmente sea eficaz. Así que bueno, el miércoles a las 15, la Comisión de Discapacidad. Así es, y es muy bueno lo que decís respecto de que, bueno, son esas leyes en las cuales la sociedad civil es la que empuja, va adelante. Siempre así, empujando, Claro. por favor, este proyecto, como lo ven. Y lograron, sí, se logra. Es la manera, en esta ley, en tantas otras, vos decís la ley de salud mental. Sí. Esa En es el una Senado hubo discusión mucho. eterna, claro, Exacto. sí, hay muchos que están muy contentos, pero la ley es de 2012. Es un tiempo, ya pasaron más de 10 años, entonces es tiempo como para evaluar, y hay muchos que dicen que bueno, hay modificaciones que no se han hecho, y en última instancia en algo en lo que coinciden todos, en lo que confluyen, es que la ley no es tan mala, lo que pasa es que no se aplica bien. Por ejemplo, nunca se respetó el tema de la parte, la prestación del Estado, la prestación económica del Estado. Eso es un detalle que hay que y por más que sea que el trabajo sea y se pueda realizar con buena voluntad, el pago de la prestación es necesaria, porque si no se frena todo. Bueno, cuando se habla de la ley de salud mental, en el Senado también habían comenzado también con adicciones, con Cedronar, había habido, o sea, es interdisciplinario, ¿no? Claro, el debate ahora queda un poco al costado también. Y recordemos la ley de bases, que es tan amplia, tan amplia, y tuvo su rubro alcanzado por la ley de salud mental. Me acuerdo que vino hasta la mamá de Chano a exponer en esa cantidad de invitados que hubo. No me acuerdo qué era lo que mencionaba específicamente, pero bueno, era tan amplio que estaba también ese tema. Y si vamos al hecho de las cuestiones tan amplias, bueno, recordemos y volvemos a Sturzenegger, de quien vamos a hablar todos los programas. Todos los programas vamos a tener el rinconcito de Federico Sturzenegger. Vamos a hacer un espacio acá. Mirá. Ojo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y yo creo que apuntemos alto. Fue diputado, dicho fue sea diputado, de es paso. verdad, Fue diputado, entre el 2013 y el 2015. No todos lo recuerdan, pero fue diputado nacional del PRO. Claro, sí. Y después ahí dejó de serlo porque tenía mandato más, pero pasó a comandar el Banco Central. Y bueno, él hablaba y habla mucho de las cuestiones legislativas y habla mucho de lo que cuando hoy le preguntaban, él decía que se va a implementar un montón de cosas que fueron quitados de la ley de base. Entonces van por su implementación, como se dijo, a medida que se iban quitando. Bueno, lo cual también de parte de los diputados y los senadores es una cuestión que le decían, no, esto no tiene que ir una ley ómnibus, amerita una ley
en particular. Sí. Hubo muchos de esos casos. Y él hablaba de una reforma de la educación y una modernización de la justicia en particular. En el caso de la reforma de la educación, por ejemplo, él hablaba de, por ejemplo, un examen al final, un examen obligatorio al finalizar el secundario para hacer una evaluación de integración, algo así. Hablaba, eso estaba en la ley de bases. También estaba, lo tiró hoy en unas declaraciones que hizo por Radio Mitre, dijo, también estaba el arancelamiento universitario para extranjeros. Sí, para extranjeros no residentes, ¿no? Claro, no Entonces, residentes. Igualmente me parece que eso Sí. es una cuestión que va a generar mucha polémica cuando Sí. se llegue el debate. No Sí, tanto lo también otro. estaba el cuestionamiento al ciclo básico común, que bueno, es un método de ingreso a Sí. la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. Totalmente, No sé claro. si está también en otras universidades nacionales. Eso se ponía en tela de juicio en esa reforma que fue dejada de lado. Pero me parece que lo que más lamenta el oficialismo de no haber podido llegar a buen puerto fue con el paquete más amplio de privatizaciones, ¿no? Entonces, Sí. es muy posible que en los próximos meses podamos ver a un oficialismo o a un poder ejecutivo radicando aquí, presentando proyectos de privatización de Aerolíneas Argentinas y del correo oficial. Que fueron las dos cosas que ahí quedaron pendientes y Sí. que Sí, fueron tres en realidad, Radio 3. Radio, sí, claro, también, medios públicos. medios públicos. Pero Sí, bueno. difícil de pensar con qué lo va a negociar, ¿no? Porque ya cerrando la ley de bases, bueno, se quitó en el último minuto, ¿con qué podría intercambiar con la oposición en ese caso para que le den las privatizaciones? Veremos, bueno, estén atentos, Y para el sintonizados. oficialismo siempre hay recursos Sí, para por eso. buscarle. Y bueno, y cuando hablamos de lo que es los debates para el segundo semestre, uno de esos temas que se ha encarado por lo menos en este primer semestre, para sorpresa de muchos, porque que no lo esperaban que se pusiera nuevamente a debate, es la ley de jornada laboral alternativa. Bueno, yo me refería al tema en realidad la reducción de la jornada laboral. En este caso es una variante, es una propuesta que hace el diputado Sí. Martín Tetaz, que vino, a mí me pareció bárbaro porque de la manera como la promovió, que fue el tema de rescató aquella publicidad del Día Osvaldo. De eso nos va a hablar ¡Qué antigüedad! Sebastián. Sí, Sí, así es. exactamente. Bueno, aprovechó un poco el marco de la discusión de la reducción de la jornada laboral, que es un tema que evidentemente no están dadas las condiciones para avanzar. Había quedado trunco ese debate el año pasado, se retomó después de varios meses. La primera reunión informativa la llevó adelante Martín Tetaz el 28 de mayo. Después hubo una primera reunión para poner en vista los expedientes, hubo un poquito de debate y a la semana siguiente se trajeron algunos oradores invitados, especialistas y representantes de los distintos sectores que son interesados, ¿no? Como por ejemplo vino Juan José Tala, representante de la Unión Industrial Argentina. También hubo un economista de izquierda que obviamente defendía la reducción de la jornada laboral, pero aprovechó Martín Tetaz, que es el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, para introducir y para colar dentro de la discusión un proyecto con un sesgo distinto, si se quiere, no un sesgo antiempresario como podría sospecharse de los proyectos que tienden a la reducción de la jornada laboral, sino que es un proyecto más de tinte exploratorio para ensayar esquemas horarios alternativos y que requieren necesariamente el consentimiento de las dos partes. Además son optativos, como decíamos recién, y son reversibles. Esto quiere decir que, se implementa, si las dos partes están de acuerdo, se implementa por un periodo experimental, un periodo de prueba de entre 3 y 6 meses, la posibilidad de una carga horaria diferente, un esquema que no necesariamente implica una reducción de la jornada laboral durante un periodo de prueba, y después, si las dos partes están de acuerdo con continuar con ese esquema horario, bueno, comunican la adhesión a la Secretaría de Trabajo y eso sigue vigente. Pero en caso de que alguna de las dos partes no esté de acuerdo, bueno, es reversible directamente y se vuelve al esquema horario convencional. Así que bueno, creo que
lo derivé hacia el otro tema, pero vos ibas a hablar antes de la reducción de jornada laboral, me parece. Sí, va a hablar un poco en general, ¿no? Por un lado tenemos este proyecto que es interesante de Martín de Taz, que no choca tanto con las pretensiones del gobierno, que evidentemente no está interesado en que se modifique esta ley ya añeja, ¿no? 11.544, que ya lleva casi 100 años, ¿no? 97 años concretamente, de 1999, para reducir la jornada laboral, que es un poco lo que están impulsando los sectores más del ala progresista que tiene este gobierno, Unión por la Patria, los socialistas, por supuesto el Frente de Izquierda, pero obviamente el oficialismo y el PRO, digo, los bloques aliados no están demasiado contentos con que se pueda volver a debatir este tema, o en todo caso quedará para más adelante. Hay argumentos a favor de la reducción o de generar un banco de horas, ¿no? Esto quiere decir, bueno, obviamente, por la misma cantidad de horas disponibles, si vos reducís la jornada laboral, necesariamente vas a tener que contratar más mano de obra. Lo que te dicen del otro lado, desde el sector patronal y de los partidos políticos que defienden esas posiciones, es que esto va a generar un mayor impacto, un mayor costo laboral, y esto en definitiva se va a terminar trasladando, a los precios en una economía que ya es inercialmente inflacionaria, ¿no? Entonces, bueno, hay argumentos de los dos lados, de las dos campanas, pero claramente hay un proyecto, por ejemplo, de Hugo Yasky, que trata de alinear a la Argentina con los países más modernos y desarrollados de Europa, Estados Unidos, que tienen un paradigma de 40 horas máximas de trabajo por semana y un máximo de 8 horas diarias, ¿no? Que terminan transformándose en 9 horas, producto de esa hora de descanso y de alimentación, generalmente en los horarios de almuerzo, ¿no? Pero bueno, sería un gran paso adelante. Recordemos que esta legislación, que fue revolucionaria en su momento, fue de vanguardia en 1929, cuando se legisló sobre tabula rasa prácticamente. Bueno, se generó estas 48 horas de carga laboral máxima por semana y hasta 8 horas por semana. Es decir, que se puede trabajar hasta 6 horas por día. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen desde el otro lado, desde quienes no quieren que avance una alternativa de estas características por el impacto que tendría en el costo laboral? Es que ya la Argentina, de por sí, si uno toma el promedio de carga horaria en el sector privado de los trabajadores formales, no está muy lejos de la carga horaria que tienen los países más avanzados de Europa, de Estados Unidos, los países nórdicos. Digo, Argentina tiene un promedio de 34,6 horas por semana, si uno toma el promedio del trabajo privado registrado, que es muy similar, como decíamos recién, e insisto, con países como Finlandia, Islandia, Alemania, España y demás. Claro, en esos países sí dieron este paso adelante para que no se puedan naturalizar situaciones donde un trabajador tenga que trabajar hasta 48 horas por semana, que claramente es un montón porque te deja muy poco tiempo libre para poder, bueno, satisfacer otras necesidades que tienen que ver con, bueno, el ocio, cuidar a tu familia y demás. Desde la izquierda, desde Unión por la Patria, lo que te dicen es que bajar la cantidad de horas, además de generar condiciones propicias para absorber mayor personal que está desocupado, además genera una mejor ecuación de bienestar emocional, una mejor ecuación entre el trabajo profesional y el tiempo dedicado al ocio, y una mayor productividad y rendimiento, ¿no? Hay otros proyectos que todavía son más ambiciosos que el que mencionábamos recién de Hugo Yasky, que propone una jornada máxima de 40 horas, como los proyectos de Sergio Palazzo, que establece una jornada semanal, ¿no? La sumatoria de las jornadas semanales da 32 horas por semana repartidas en 4 días, ¿no? Claro. Es decir, que se podría trabajar, por ejemplo, de lunes a jueves, ¿no? Claro. Y teniendo un fin de semana extra large, ¿no? Jueves, viernes, sábado y domingo. Hay proyectos del diputado Valdés, de Nicolás del Caño, que establecen un máximo de 30 horas por semana, pudiendo ser repartidas, bueno, ya sea en 4 días o 5 días. Y teníamos una placa antes, que no me gustaría dejar de reseñar, a ver si me lo ponen en pantalla,
Claro, bueno, de Valdés, del Caño Ormanchea, 30 horas. Pero en la placa anterior también hay proyectos de Mónica Litza y de los socialistas que establecen jornadas de 36 horas. Es un poco un punto intermedio entre estos proyectos. Finalmente, otro de los proyectos diferentes, que tienen un tinte diferente a estos que estuvimos repasando, es el de Vanessa Silay, que propone el derecho a la desconexión digital, que es, bueno, garantizar el derecho del trabajador a no ser invadido por sus jefes directos, garantizar que no está disponible por fuera de su horario de trabajo, ¿no? Que se respete que, bueno, su horario es, si suponente, el horario es de 9 a 18, bueno, su jefe no la puede estar localizando a este trabajador o esta trabajadora, no sé, a las 20 horas para algún pedido concreto. Entonces es un proyecto interesante porque muchas veces se dan estas situaciones que vulneran derechos de trabajadores a disfrutar de su tiempo libre. Así que ese es un poco el compendio y el cuadro general de los proyectos que se están tratando en esta Comisión de Legislación del Trabajo, y veremos si alguno puede avanzar. Parece difícil en el marco de una economía que muestra dificultades de recesión, que se pueda generar condiciones que impacten en el costo laboral de los empleadores. Así que bueno, a seguir de cerca este tema, José. Así es, y bueno, perfecto. Ese es un tema que se está debatiendo justamente en la Comisión de Legislación del Trabajo y que preside Martín Tetaz, quien es autor de ese otro proyecto que después nos vas a volver a comentar, justamente, que, bueno, hacíamos la referencia de esa recordada publicidad del Día Osvaldo, claro. Sí, que era no trabajar un día. Bueno, apuntarlo un domingo más en la semana en todo caso, pero veremos después de qué se trata exactamente. Bueno, pero bueno, todo eso lo veremos en la próxima media hora. Ahora vamos a un muy breve corte. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve.
dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Y seguimos con plenario en esta jornada en la cual se va a firmar el acta de mayo. Será pasadas las 24 en la provincia de Tucumán, a donde ya están partiendo numerosos diputados y senadores. Hay una comitiva del radicalismo, hay una comitiva del PRO. Hablábamos con el diputado Martín Ardoaín, que contaba que estaba por partir justamente. Los legisladores de La Libertad Avanza iban a partir más o menos a eso de las 16, iban a partir en rumbo a Tucumán. Una de esas de quienes estarán presentes ahí es la diputada Ana María Llanos, de quien vamos ahora, Daniela nos va a contar un proyecto que tiene para limitar los gastos del Congreso, ¿no? Exactamente. ¿Se habrá quedado alguno de los legisladores del viernes? Seguro, ¿no? También. Algunos sí, ¿no? Algún fin de semana con empanadas en Tucumán desde la Comisión de Salud. Sí, exactamente. Un proyecto de la diputada Ana María Llanos que trascendió en estos días acá en el Congreso y es
un tema que fue bastante polémico también durante el primer semestre y es, bueno, los gastos del Congreso. El Poder Ejecutivo tiene la mira a todos los poderes, todos los gastos, todas las planillas. De acuerdo a lo que tenemos entendido y por lo que vimos también con este avance del presupuesto que mandaron en el inicio de la semana pasada, va a haber presupuesto 2025, se entiende que sí, por eso ya sin expectativa del presupuesto 2024 a la altura del año que estamos, comenzar a ver, por eso, ya comenzar a ver esto que va a venir en septiembre de los gastos para el 2025, gastos y la distribución de los gastos para el 2025. Y ahí la diputada de La Libertad Avanza dice, bueno, ¿de qué manera desde el Congreso podemos fijarle límites no solo al gasto, sino al tamaño? Ella pone bastante énfasis en el tamaño tanto del Congreso Nacional, si bien desde el Congreso Nacional no se puede legislar sobre las legislaturas provinciales, le dice, bueno, los invito y doy algunas sugerencias sobre cómo podrían organizarse también en las provincias. La diputada presenta un proyecto, algunas propuestas, pero también me interesó porque tiene una radiografía un poquito de cómo están los números acá en el Congreso, como cuántos empleados, en los gastos. Entonces, la propuesta de la diputada es que el Congreso Nacional, en este caso, su gasto sea equivalente al 0,1 de los gastos corrientes del presupuesto nacional. Esto, por eso digo, es importante que tengamos en claro cuánto se va a gastar, por ejemplo, el año que viene, cuánto esto representaría y cuánto tendría que ajustarse el Congreso para llegar a ese número que no está para nada cerca. Ahí hace una cuenta, ahí el proyecto no es tan largo, pero tiene muchos cuadros y muchas referencias en los fundamentos, ¿no? Que ya va contando todo lo que encuentra sobre la situación, tanto en diputados como en senadores, y dice, de acuerdo a la cuenta, es en 2023, 31 empleados por legislador. O sea, eso engloba los 257 diputados, los 72 senadores. Convengamos que no es que cada diputado, por ejemplo, tenga 31 empleados. Para nada. Eso sería si los prorrateamos. Claro. Por eso ahí dice 49.3 empleados por legislador, si se tiene en cuenta la biblioteca y la imprenta, que se llevan también una gran cantidad de trabajadores que son de los que son más estables, porque entre los que trabajan con los legisladores, en los bloques, en las comisiones, van cambiando de funciones, entran, salen, son movidos de sus lugares, hay contratos, no todos son planta permanente, pero casi 50 trabajadores por legislador, si se tiene en cuenta esto, biblioteca e imprenta. ¿Qué otros números nos presenta? Esto es lo que uno de los datos que muestra un poquito esta radiografía del Congreso hoy y dice, de los últimos 20 años, del 2003 al 2023, la cantidad de empleados se extendió de 10.040 a 16.224, que es un 61,59% de incremento. Sí. Lo hemos visto también en otras reparticiones de otros poderes también, ¿no? El crecimiento de todo lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, que bueno, es otra proporción también por la cantidad de reparticiones, de organismos descentralizados. Entonces, por ahí en el Congreso es más fácil de tener esta cuenta tan en claro. ¿Cuál es la propuesta de la diputada? Me parece es un poco extrema la propuesta. Dice que el número de integrantes no supere más que 5 veces el tamaño de sus miembros. Es decir, ese promedio a 5 trabajadores por legislador. O sea, sería ¿por 257? Claro, hoy está en 31. Y es más o menos 485. No, ¿cómo? Ah, no, pará. No. Dos. Por hacer. Mil. No, ni 2000. 1000 y pico. 1000 y pico, claro. Queda más o menos cerca de 2000 empleados. 1300 más o menos, sí. Claro. 1285. Bueno, ahí está. ¿Con las dos cámaras? No, con diputados. Con solo diputados. Bueno, 1285. Bastante lejos, como decíamos, si teníamos 31 trabajadores por cada legislador, sin contar, vamos a llevarlo de 31 a 5 me parece arduo. Aclara además que esto es un plan a 5 años, ¿no? Sí. Para ir revisando, no sé si llevarlo a 5, pero revisar algunos temas vinculados más que nada con lo político, con esas capas geológicas que hay en el Congreso y que apunta a revisarlo. Claro, una mirada muy anticasta, ¿no? Pero bueno, un poco voluntarista, sí, ¿no? Perdón. Sí, porque además
primero que los legisladores ya primero tienen... Suponete que le damos un asesor por legislador. Vamos a dar uno. Es que no tienen mucho igualmente. En el caso de los diputados tienen 2 asesores. 2 asesores, más los trabajadores de los distintos bloques. Más hay mucho personal de las comisiones que funcionan, que tienen un trabajo del análisis de los proyectos, que la organización de las reuniones. Bueno, en eso hay un montón. Por eso digo, no todo tiene que ver con quienes traen los legisladores, en ese caso. Me parece que es por donde viene la mano, me parece en eso. 1.645. Ahí está, se quedó con el número. Sí, José estaba muy preocupado. 1.645 en total. Bueno. ¿Hiciste la cuenta a mano? Recorte. ¿Hiciste la cuenta a mano? Sí. Claro. Sí. Por favor. Qué rapidez. No, la Por algo es nuestro conductor. en contra. En todo sentido, nuestro conductor. Y la propuesta de la diputada Llano es 3 diputadas, 3 trabajadores por cada legislador. Ahí, bueno, depende en las provincias, ¿no? Claro. Exacto. Depende de unas legislaturas más chicas. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es bicameral, en Córdoba, que es unicameral, bueno, distintas alternativas. Bueno, y 3. Hoy va a estar en una legislatura que no se caracteriza justamente por su austeridad. No, exactamente. Entonces, bueno, igual con esto, no sé si queda alguna placa más, me parece que no. No, eso, un plazo de 5 años. Muchas veces estos proyectos, primero, acompañan un poco, como decíamos, algunos temas que estamos viendo, discapacidad, de temas laborales, que no vemos acompañamiento de parte del oficialismo. Esto acompaña un poco la política que viene del Ejecutivo y por ahí no viene directamente a tratarse en una comisión, pero suma argumentos a, bueno, esto en el Congreso los números están así, esto tenemos que revisar, entonces ahí es una coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso para ver, bueno, cómo hacer más eficaz el funcionamiento. Un poco vamos a darle tiempo, es mucho lo que propone con respecto a la planta de trabajadores que hay. Que hay gente que trabaja también, claro, ¿no? Que tiene una función. Ella había presentado hace una semana o 2 semanas atrás un proyecto que iba un poco en esta misma tónica de desburocratizar las nóminas del Estado, ¿no? Que tenía que ver con este proyecto para transparentar las nóminas, pero en todos los poderes del Estado, en la administración pública nacional, el poder saber cuánto cobra cada uno, ¿no? Sí, un poco. Sí, exactamente, para que cada uno de estos organismos publiquen sus portales web, bueno, cuál es la cantidad, cuál es la nómina de trabajadores que tiene, qué función cumplen y cuál es efectivamente cuál es el salario que cobran cada uno de ellos para ver cuán eficiente es la función que desempeñan, ¿no? Así bueno, que eso sirve igual, te digo que varios sectores quisieran que suceda eso, no solo el oficialismo, porque te permite saber si por los sectores sindicales también quisieran saber un poco eso, ¿no? Si por igual trabajo tenés igual remuneración, si los hombres cobran más que las mujeres, quiénes tienen, cómo es el tema de la antigüedad, o sea, en muchos lugares estaría bueno que se conozca un poco, o sea, sería transparentar de manera bastante eficiente. Y además es darle poder al ciudadano, ¿no? Darle control social para que pueda bueno, auditar qué es lo que se está haciendo con los recursos que son de todos y todas. Acá en Argentina no es común. No, para nada. Habría que ver dónde iría, a qué giros tendría este proyecto. Si iría peticiones, poderes y reglamentos. Sí, me parece que es por el funcionamiento, ¿no? Un poco del Congreso. Que es la comisión que está presidida por Silvia Los Penato y que justamente en los últimos días hablaban de implementar medidas para achicar un poco no sé si era el término que usaron, pero un poco la burocracia en la Cámara de Diputados respecto a, por ejemplo, la cantidad de comisiones, o analizar por lo menos, más allá de achicarlo o no, pero analizar qué hacer con tantas comisiones. Recordemos, hay 46 comisiones permanentes. A lo mejor hay algunas que se superponen y bueno, podría llegar a ser una cuestión que podría llegar a andar. ¿Se superponen o que en la práctica no se gira por esto de que se tarda más? Porque algunas que tienen... la mayoría de los proyectos, acá, por cómo viene la política, pasan por presupuesto. Entonces ahí ya tenés una que tiene que... Bueno, y también lo que se había hablado de que los proyectos sean analizados por la Oficina de Presupuesto, también para evitar ese paso también acá que haya trabajo. Bueno, primero sepamos cuánto vale y tengamos en claro eso. Pero hoy, la verdad que estamos viendo 10 comisiones que están pasando los temas fundamentales, como mucho. Claro. Sí, totalmente. Ya tenés hay muchas que funcionan porque para funcionar, para invitados,
Aparte del hecho de que, bueno, un oficialismo siempre trata de que los proyectos pasen por las comisiones presididas por oficialistas, obviamente, pero bueno, tiene que justificar su existencia. Por ejemplo, yo nunca termino de entender por qué hay comisión de presupuesto, de finanzas y de economía. Economía. En realidad, bueno, se entiende cuál es la actividad de cada una de ellas, pero en realidad la realidad es que siempre, bueno, economía se la dan a la oposición porque total no le mandan nada a esa. Sí, es como una comisión más de reparto, ¿no? Claro, como para poder quedar bien con los distintos sectores y poder distribuir, pero finalmente los temas importantes pasan por el embudo de presupuesto y Hacienda, que es la que también tiene la decisión de asignarle presupuesto, ¿no? Esa reforma. Claro, y bueno, para hacer un achicamiento así, bueno, ¿a quién tendría que convocar? A Sturzenegger. Claro. Y ahí volvemos a nuestro segmento dedicado al flamante diputado nacional, y veamos cómo el viernes, cuando juró, justamente el viernes pasado en la Casa de Gobierno, que creo que fue la primera jura que se hizo pública, justamente jura de un funcionario que se hizo públicamente. Veamos. Acompañan al señor presidente de la Nación, el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, autoridades nacionales designadas, familiares, invitados especiales, señoras y señores, bienvenidos. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Acto seguido, el señor escribano general de Gobierno de la Nación, Martín Rodríguez Gieso, dará lectura al acta de juramento del señor Federico Adolfo Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 5 días del mes de julio del año 2024, siendo las 18 horas 25 minutos, 18 horas 25 minutos. Yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Vamos a desregular el reloj. Donde se encuentra presente el señor presidente de la Nación, doctor Javier Gerardo Milei, y se presenta el doctor Federico Adolfo Sturzenegger, designado ministro de Desregulación y Transformación del Estado, por decreto 586 del día 4 del corriente año, mes y año, a quien el señor presidente de la Nación le recibe el juramento de ley que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de él dependa. Leo al señor presidente de la Nación y al señor ministro, quienes firman ante mí, doy fe. Seguidamente, prestará juramento el doctor Federico Adolfo Sturzenegger. Qué lujo me estoy dando. Doctor Federico Adolfo Sturzenegger, jurás por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Desregulación y Transformación del Estado, para el que has sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, la Nación os lo demande. A continuación, se procede al acto de firma del acta correspondiente. En primer lugar lo hace el señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Seguidamente lo hace el señor Federico Adolfo Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Rubrica en este momento el señor escribano general del Gobierno de la Nación, Martín Rodríguez Gieso. Señoras, señores, familias, amigos, hasta aquí el presente acto. Tengan ustedes una excelente jornada y hasta siempre.
Ahí veíamos lo que fue el acto de asunción de Federico Sturzenegger, que es el ministro, yo no me acuerdo el nombre, de Transformación. Y de Regulación y Transformación del Estado. Ahí va. O es al revés, de Transformación del Estado y de Regulación. Bueno, me parece que... para el caso el orden de los factores no altera pero es de la el Transformación producto. del Estado y de Regulación. Exacto. Claro, en su momento, bueno, Mauricio Macri tuvo de modernización. Sí, era más fácil, ¿no? De Regulación y Transformación del Estado. Ahí. Sí, si le ponían modernización nos hubiera simplificado la tarea, pero ya nos vamos a acostumbrar. Sí, y bueno, y recordemos que, bueno, entre las cuestiones que la particularidad que tiene las funciones que va a asumir el ministro Sturzenegger son que todo tiene que pasar por acá, prácticamente. Sí. A menos que desee implementarlo a través de DNU, que también tiene que pasar por acá, también, de alguna manera. Bueno, él explicitó que son dos agendas. Una es la agenda del Congreso, que tiene que ver justamente, por ejemplo, con la ley hojarasca para remover todas las leyes que considera que son obsoletas, pero también una agenda reglamentaria. Ese fue el término que utilizó para analizar junto con sectores del sector privado, que invita también a esta mesa de estudio, cuáles son las resoluciones, decretos que en la óptica de ellos genera trabas en el desenvolvimiento del flujo económico, ¿no? Que pone los pies o la pata. ¿Cuántas trabas, por ejemplo, para una importación, para sacar un producto al exterior? ¿Cuántos aranceles? Y generan costos, que generan costos ocultos. Ese fue el término que él utilizó. La idea es analizar conjuntamente también con el sector privado cuáles son esas trabas que desde el sector estatal se le está estableciendo y que están impidiendo el despegue económico. Así que, bueno, esas son las dos grandes agendas que va a desplegar esta flamante cartera que va a estar conducida por Federico Sturzenegger, que está muy contento, al igual que el presidente Javier Milei, lo veíamos recién en las imágenes. Decía que para él es un orgullo jurar, digamos, mejor dicho, tomarle juramento a quien fue ya presidente del Banco Central durante la época de Mauricio Macri y fue funcionario clave también del gobierno de Fernando de la Rúa. Entre esas leyes obsoletas está, por ejemplo, la de regulación de carreras de palomas, decían. Sí, claro. Pero no cambian nada si la sacan, ¿no es cierto? No. Claro, totalmente. Ahora me acordaba yo de una ley que tuvo media sanción y que se quedó en el Senado, que a ver si ustedes me ayudan a recordarlo, una ley justamente que a través de una ley derogaba un montón de funciones que tenían que ver con regulaciones que tenían las mujeres y los niños, regulaciones laborales. Y recuerdo que una jornada muy tarde que hablaron Silvia Los Penato, Mónica Macha, creo, y alguna diputada más, creo que Vanessa Siley, y se le dio media sanción a la eliminación de esas normas. Estos días las vamos a traer de nuevo para recordarlas. Sí, era todo muy obsoleto. Y están en el Senado y quedaron ahí y va a perder estado parlamentario, si no podrían recogerlo y ahí eliminás unas cuantas leyes que vienen del año 29 o más atrás todavía. Sí. Bueno, él puso como un ejemplo virtuoso la eliminación, la derogación de la ley de alquileres, ¿no? Que permitió, bueno, a la luz de los resultados, ampliar la oferta de inmuebles que están y también bajar el precio, bueno, según el análisis que hace el Poder Ejecutivo Nacional. Y también anticipó que en los próximos días se va a publicar en el boletín oficial una reforma de la ley aerocomercial que va a impactar también sobre los precios que pueden ofrecer a los usuarios las compañías aéreas, ¿no? Aerocomerciales. Yo creo que se van a eliminar, por ejemplo, los pisos y los techos, ¿no? Para la asignación tarifaria, ¿no? de los vuelos. Así que, eso bueno, como eso vendría, algo... como yo sé que es anticipado, pero ¿eso sería un nuevo paquete? ¿Otra vez va a ir el oficialismo por insistir? No lo haría en una ley, directamente. Pero con 1000 artículos, porque se deroga esto, y algunas cosas les va a gustar más. Pueden ser por decreto que derogue ley. No digo pero le digo la ley hojarasca, será un proyecto, claro. Un proyecto con todo eso. Sí. Un paquete, digamos. Va a ser un articulado bastante nutrido. Sí. Digo otra vez por esta modalidad que fue complicado y que muchos hicieron hincapié en esto, si lo podemos ir charlando por temas, pero bueno, me parece que la ley va a salir hoy, podría, ¿no? Insistir con este formato ómnibus otra vez o
algunos se van a dar, ni se van a tratar, porque como decís vos, pues las carreras de las palomas, pero otros seguramente van a tener un poquito de polémica, porque por ahí son obsoletos para algunos y para otros no lo son tanto. No lo son tanto, ¿no? Habrá que verlo, lo veremos. Él dijo inclusive que el decreto de necesidad de urgencia 7023 tenía el 20% de las ideas que él tenía. Así que bueno, veremos. Falta un 80%. Bueno. Preparémonos. Se viene una Sturzenegger recargado. Entonces, tenemos ¿no? más capítulos para lo que viene. Tiene mucha. Bueno, desde acá le deseamos la mejor de las suertes y bueno, seguiremos analizándolo en los próximos programas. Llegó a su fin. Daniela, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Eva. Muchas gracias. Y bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros. Los esperamos el miércoles que viene a partir de las 15 y ahora los dejamos en la continuidad informativa con Amanda Alma, Fernando Fraquelli y su equipo de Pasos Perdidos. Hasta el miércoles.